Elena Gómez Díaz viene del Instituto López Neira, del Consejo, en Granada. Muchas gracias por el esfuerzo de venir, a pesar del madrugón que ha supuesto que vengas hoy desde Granada mismo. Te lo agradecemos muchísimo y que nos ofrezcas esta perspectiva tremendamente importante también cuando estamos hablando del futuro del sistema de ciencia en España y del personal de la ciencia. Muchas gracias, Elena. Como quieras. Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores y las organizadoras por invitarme. Es un placer. Y al revés, siento no haber llegado antes para poder disfrutar del resto de ponencias de mis compañeras y mis compañeros que espero poder ver a posteriori. Hoy os voy a hablar de una parte de mi labor también dentro de la investigación, que además de la ciencia, pues también intento trabajar y contribuir un poco a solventar o a minimizar este problema que tenemos en la ciencia, que es el problema del género. Antes de empezar, ¿por qué estoy aquí o quién soy y por qué voy a hablaros de género? Bueno, en primer lugar, lo que comentaba, soy científica titular del CSIC en el López Neira de Granada y lidero un grupo de investigación que trabajamos sobre epigenómica en malaria. Pero además de ello, pues hace años que contribuyo y estoy trabajando en temas de género. Soy coordinadora de la Comisión de Igualdad del IPBLN. Soy fundadora y coordinadora de una asociación que es internacional, que es la de Mujeres en Malaria. Y también formo parte del grupo de Mujer y Ciencia de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Además de otras cosillas que no he puesto. Entonces, el problema del género en ciencia tiene dos vertientes, o tiene dos aspectos diferentes. Yo me voy a centrar solamente en uno, que es el que considera el número y la progresión y la trayectoria de las mujeres en ciencia, en la que la mujer es el objeto activo, ¿vale? Pero hay otra faceta, otra perspectiva que también le afecta al género, que es el cómo consideramos a las mujeres en nuestra tarea investigadora, ¿vale? En nuestros proyectos y en nuestra labor científica. Pero de ese no voy a hablar hoy porque entonces necesitaría 3 o 4 charlas. Me voy a centrar solamente en el primero de los aspectos. Este va un poco más. A ver, me voy a poner aquí porque... Vale. Esta es la estructura de la que va a ser mi charla, ¿de acuerdo? Y he hecho un guión hoy porque es tan complejo y tan multidimensional el tema que necesitaba este guión para yo misma poder estructurar bien las ideas y conseguir que mínimamente podáis entender cuál es el problema y todas las dimensiones que abarca. Entonces, en primer lugar voy a hablar de las cifras, porque cualquier problema, para entenderlo bien y para poder, digamos, corregirlo, hay que ponerlo de manera objetiva en números. En segundo lugar, cuáles son las dimensiones de ese problema, las causas que lo promueven y qué soluciones podemos plantear para mitigarlas, ¿vale? Desde diferentes niveles, desde como individuos, como centros de investigación y también como el sistema científico en general. Bien, bueno, en las cifras, a grandes rasgos, tenemos un problema porque si las mujeres representan el 50% de la workforce, en investigación solamente constituyen el 30% del personal investigador. Entonces ahí claramente las cifras nos dicen que hay un problema enorme. Pero es que no es más allá, o sea, aparte de que seamos el 30%, si consideramos todas las personas que se llevan premios, en el caso de los Nobel, solamente un 3% de los premios van dirigidos a mujeres. Entonces ahí todavía ahondamos más en que no solamente somos pocas en investigación, sino que además se nos reconoce y se nos valora muy poco. Porque estamos todos de acuerdo, creemos que a este nivel no hay ninguna evidencia biológica que diga que las mujeres somos menos capaces o menos inteligentes que los hombres. Bien.
Pero es que, además, si miramos un poco más estas cifras a lo largo de la carrera investigadora, vemos que esa diferencia en números se hace mayor, la brecha se abre más a medida que avanzamos en la carrera investigadora. Es decir, al principio no es tanto el problema, existe más igualdad en cuanto al número de personal en ciencia, pero se va viendo una brecha entre hombres y mujeres a medida que escalamos en la jerarquía o en la pirámide científica. Eso, lo que he mostrado hasta ahora, es a nivel internacional. A nivel de España tenemos exactamente el mismo problema, no somos diferentes, no vamos ni mejor ni peor. Hace poco tiempo sacó la Unidad de Mujer y Ciencia, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el último informe de Científicas en Cifras del 2022, pero hace referencia a las cifras del 2021. Y he seleccionado dos gráficas que creo que son las más representativas. Esta es la evolución del porcentaje de mujeres y hombres en el personal investigador en universidades y OPIs. En un periodo en el 2016 y en el 2019. Veis que hay un periodo ahí de tiempo. Y veis cómo, estos grados hacen referencia al nivel en la carrera investigadora. La D sería predoctorales y la A sería profesoras de investigación en el caso del CSIC o catedráticas en el caso de universidades. Y bueno, veis la misma brecha que hemos visto anteriormente, con una diferencia del 20 al 80%. Otra gráfica interesante de este informe es qué posiciones ocupan las mujeres aquí en el caso, por ejemplo, en cuanto a que sean directoras de centros, decanas, rectores, y pues vemos que a nivel no solo es la posición, o sea, tu nivel de contratación, sino cuáles son las responsabilidades que tienes también en esas instituciones. Hay una brecha muy importante entre hombres y mujeres. Eso era a nivel de universidades y OPIs en general. En el CSIC estamos exactamente igual, de mal. Esta gráfica es muy interesante porque observamos la misma cifra, pero observamos esa pinza, o sea, esa tijera, la famosa tijera de la brecha de género, pero a lo largo del tiempo, en un periodo de creo que son 10 años lo que abarca esta animación. Y veis que el problema no solo es grave, sino es que además vamos a peor. Porque la pinza, lo que antes era una tijera, ¿vale?, ahora se ha convertido en una pinza. ¿Qué quiere decir eso? Que la brecha se abre antes en la carrera investigadora. Antes, hace unos años, esa brecha se abría sobre todo cuando las mujeres pasaban pues, en la etapa de Ramón y Cajal, que pasaban a ser, digamos, líderes de grupos de investigación. Ahora esa brecha se abre mucho más temprano en la etapa de postdoc. Este es otro de los gráficos que está en este informe de las mujeres investigadoras de la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC de este año, que ha salido hace muy poquito, la semana pasada. Y este gráfico representa el índice de techo de cristal. ¿Qué es el índice de techo de cristal? El índice de techo de cristal se calcula en base al número de mujeres que hay en posiciones muy altas, en la posición más alta, respecto al resto de posiciones, ¿vale? Si hubiese, y eso lo compara con el de los hombres, un índice igual a 1 indica que no hay, que las mujeres y los hombres están igual representadas en cada una de esas escalas a lo largo de la carrera. Mientras que índices por encima de 1, los hombres están más representados, índices por debajo de 1 es que las mujeres estarían más representadas. Como veis, en ninguna de las áreas, solamente en ciencias y tecnología de los materiales, para mi sorpresa, están todas por encima, ¿vale? Quiere decir que en todas las áreas de conocimiento del CSIC hay más hombres en puestos altos que mujeres. Y esto es el índice de techo de cristal, pero a lo largo del tiempo. Y lo que decíamos es que, si bien ha habido una mejora respecto al 2000, ¿vale?, también lo que podemos ver es que del 2008 hasta la actualidad, que han pasado ya más de 10 años, prácticamente no hay cambios. Entonces,
Una de las cosas que concluye el informe es que, si bien hay una mejora respecto a 20 años atrás, que faltaría menos, hacen falta políticas mucho más enérgicas y más activas para darle solución a esta brecha, y a estos números. Bien, pasamos a la parte de cuáles son las dimensiones del problema. Hasta ahora hemos visto las cifras, cuáles son las dimensiones. Lo que os comentaba es que las mujeres, el problema de género en ciencia es multidimensional. Las mujeres se enfrentan a múltiples barreras que impiden que desarrollen su carrera profesional de igual manera que los hombres. Y estas barreras van desde los estereotipos hasta la falta de posibilidad de balancear tu vida profesional y personal, el acoso sexual, la diferente promoción a lo largo de la carrera, la falta de formación en aspectos fundamentales como puede ser el liderazgo o la mentoría, y la falta también, y esto es muy importante, de referentes. Al final, tú eres o quieres ser lo que ves a tu alrededor. Si hay menos mujeres en una institución, pues tú vas a tender a pensar que si hay menos es porque no se puede, las mujeres no pueden llegar allí, o va a ser muy difícil llegar allí, porque hay tan pocas. ¿Vale? Y eso también te cohíbe y te hace sentir que no perteneces a ese lugar o no perteneces a ese nivel dentro de lo que es la labor científica. Dentro de todas estas dimensiones he escogido unas cuantas que me parecen las más relevantes. Y os voy a poner algunos vídeos porque creo que son no solo para visibilizar la campaña, que creo que es importante y que vosotros mismos le deis visibilidad, sino porque además resume muy bien muchos de estos aspectos que he mencionado antes. A ver si funciona. Bueno, aparte de la labor que hace la MIT, también mencionar la labor que hace la Asociación Española contra el Cáncer en su grupo de Mujer y Ciencia, que yo he tenido la suerte de participar, y hacen una labor ingente a la hora de visibilizar precisamente a las científicas en donde es más importante, que es en las nuevas generaciones, inspirando vocaciones, ¿no? Entonces, bueno, esa campaña va un poco en esa dirección. La idea es, o lo que pone en evidencia, lo que yo quería destacar es esa invisibilización de los logros de las mujeres a lo largo de la historia y que sigue ocurriendo hoy en día. Para poner esto de manera científica, es decir, con estudios detrás, que no solo es que lo diga una campaña ni que lo diga yo, este artículo salió hace muy poquito y que ha salido en los medios, en los que demuestran, o bueno, ponen con cifras, que las mujeres reciben menos crédito en diferentes aspectos, tanto en los artículos científicos como en las patentes, que los hombres, ¿vale? Y esto es lo que se ve en estas dos gráficas. Aquí es el porcentaje de mujeres que son primeras autoras de papers, y aquí el potencial. Entonces lo que se ve es que hay muy poco, o sea, está todo en este lado de la línea, lo que quiere decir que aunque deberían ser primeras autoras, no lo son, se quedan como potencial, ¿vale? Y en esta otra gráfica se ve que esta autoría que no se concede ocurre o es así para todas las ciencias, incluidas las biomédicas, donde hay más mujeres que en otras disciplinas, ¿vale? Es lo que os indicaba aquí, que tienen un 13% menos de posibilidades que figurar como firmante de un trabajo y un 59% menos en el caso de las patentes. Bien, esta es otra dimensión de esta invisibilización y esta infravaloración, que es que en general las mujeres tienden a publicar en revistas de menor impacto, ¿vale? Si comparamos con los hombres. Y también existe un sesgo y una diferencia muy importante en cuanto a la probabilidad de obtener financiación. En general, las mujeres obtienen menos financiación
en diferentes fuentes, a nivel de proyecto, a nivel de fundaciones y también la forma más tradicional estatal, que los hombres. Hay también un estudio que lo habéis escuchado, que es en los que se hace un currículum mock, es decir, falso, en el que se pone el mismo currículum con el nombre de John o Joan, creo que era, y pues claramente demuestran que en el caso de que se llame Joan, pues tienen menos probabilidades de recibir, de ser contratada y también de recibir financiación. Entonces, claro, hay diferentes interpretaciones de esto. Uno podría interpretar pues, que las mujeres escribimos peor las grants, podría interpretar que nos conformamos con revistas de menor impacto o que nos creemos inferiores y que por eso enviamos los papers a revistas que valen menos. Pero yo creo que no es el caso y creo que muchos de vosotros también estaréis de acuerdo conmigo. Y estos estudios ahondan un poco en evidenciar que no ese es el caso. Bien, aparte de la luego entraremos en las causas, ¿vale? Aparte de la infrarrepresentación y la invisibilización y la no valorización de los logros de las mujeres y del trabajo de las mujeres, otro problema enorme, otra dimensión enorme del problema del género en la ciencia es que la ciencia no proporciona a día de hoy un ambiente seguro para las mujeres. Es, además del ejército, el ámbito donde más acoso sexual y por razón de sexo se produce. Eso era según los datos de un estudio en Estados Unidos, pero que también ocurre en otros países. Y lo que digo, aquí en España y en nuestras instituciones también ocurre. Según una encuesta que elaboró el CSIC con más de 3.000 encuestados, 3.000 trabajadores, un 10% de los trabajadores declaró haber sufrido acoso técnico y un 13,5% de acoso referido. ¿Vale? Solamente de este 10% acoso técnico, es decir, que dijeron que lo habían sufrido, pero no es declarado en el caso que no se denunció. Y un 13,5% lo han visto en otras personas. Esto es grave. Estas cifras son graves, ¿vale? Además, la encuesta también puso en valor que la mayor parte de un 90 y pico % de las personas acosadas eran mujeres y además se produce este efecto de jerarquía, es decir, eran personas con una posición jerárquica inferior. Entonces, supongo que habréis visto esta película. No lo pongo entero. Esta es la película el documental de Picture a Scientist. Y yo la primera vez que lo vi se me pusieron los pelos o sea, la piel de gallina absolutamente, ¿no? Y muestra, y sobre todo se me pusieron la piel de gallina porque ejemplifica situaciones que muchas de nosotras hemos vivido. De ir a un congreso y de repente viene una persona y te empieza a decir, oye, qué guapa estás, o cómo has cambiado, oye, pues a ver si en un ambiente científico de trabajo, cuando a esa persona tú no le has dado permiso, ni le has abierto, digamos, tu espacio personal para que te haga según qué proposiciones en un ambiente totalmente laboral y científico. Y además, en muchas ocasiones, lo que comentaba antes, con un grado de jerarquía que te hace sentirte intimidada y te hace preguntarte ¿y qué hago yo ahora? Si le digo que no o muestro un rechazo hacia esta proposición que me está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces esta película para mí es realmente cosas que tenemos totalmente normalizadas en nuestra práctica científica, pero que ocurren cada día y que son absolutamente abominables, ¿no? En los tiempos en los que estamos. Bien, una cosa importante es definir muy bien lo que es el acoso sexual del acoso por razón de sexo. El acoso sexual tiene como característica la naturaleza sexual. Es decir, hay un propósito de realizar el acto sexual con la persona acosada o obtener de ella determinados favores de esta naturaleza. Y
y para ello puede ser tanto físico como de otro tipo, siempre que esa actitud esté generando un ambiente intimidatorio y ofensivo para esa persona. Y luego tenemos el acoso por razón de sexo, que también se da de forma muy frecuente, pero que en este caso no hay una intención sexual, sino que esa persona es acosada por su condición. En el caso de las mujeres, pues por ser mujer, ¿no? Pero también puede ser por estar embarazada o por ser gay o lesbiana, ¿de acuerdo? Además del tipo, dentro de lo que es el acoso sexual hay muchísimos niveles. Y hay tanto de la típica broma o chiste machista, que todos hemos vivido, como el... Ah, vale, perdón. Como lo que sería la violencia sexual y la agresión sexual, que sería el límite más extremo, ¿de acuerdo? Y muchas de estas conductas de menosprecio, de chistes, de te envío de imágenes o la típica caricatura que hay en algunos laboratorios, ¿no? Que se pasa luego entre grupos de WhatsApp, todo eso está debajo del mar, ¿vale? Es la parte del iceberg que no se ve, pero que aunque podemos tolerar y podemos normalizar, y lo hemos hecho durante muchos años y lo seguimos haciendo, lo importante aquí es que crea un ambiente no saludable y un ambiente propicio para que casos más graves de acoso sexual ocurran. Y ese es el punto clave. Los podemos tolerar, podemos vivir con ellos, podemos hacer ciencia de forma normal, quizá, pero están propiciando un ambiente en el que alguna persona que sea un acosador se va a ver con total impunidad y naturalidad para ejercer ese acoso. Y eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Es muy importante ponerse en la piel de la persona que sufre ese acoso, de los diferentes niveles. Una persona acosada va a sufrir enormes consecuencias que además le pueden durar durante toda la vida. Porque no solo a nivel profesional, porque puede ver interrumpida su carrera, precisamente porque está en una posición vulnerable, sino también por las consecuencias físicas y mentales que tiene y que le pueden arruinar la vida. Entonces, eso es muy importante. Pero también el acoso sexual es una lacra para las instituciones. Y a pesar de que es una lacra para las instituciones, se ha normalizado y se ha tolerado y se ha escondido durante muchos años. Vosotros recordaréis el caso de la Universidad de Sevilla. Durante muchos años la Universidad de Sevilla tapó a ese acosador y lo defendió. Incluso apartó a la víctima y a él lo siguió dejando hacer vida normal durante mucho tiempo. Y cuando ese caso ya salió a la luz y fue totalmente flagrante, porque no había por dónde cogerlo, fue cuando la universidad empezó a tomar medidas. Y empezó por elaborar un protocolo de acoso, porque esta persona acabó en los tribunales, porque no era solamente, no acosó una sola vez, no. Fueron muchas mujeres las que se unieron al final para denunciar a esta persona. Bien, entonces, pasamos ya a la parte de cuáles son las causas que promueven estas diferentes dimensiones de infravaloración, de invisibilización y también de acoso sexual y por razón de sexo en ciencia. Bueno, pues lo que comentaba, una de las causas es que es un sistema que le pasa también al ejército, es un sistema muy jerárquico y muy precarizado. Ambas cosas promueven que haya una situación de poder, y el poder da a alguien el derecho de ejercer daño sobre otra persona, porque te piensas que tú te sientes impune y te sientes con el derecho de propiedad sobre esa persona, o con el derecho de poder,
disponer de sus servicios, ¿vale? Otra causa muy importante es la de los estereotipos y de la cultura académica en ciencia. El problema que tenemos en nuestro sistema es que llevamos mucho tiempo con una serie de mentalidades, comportamientos y actitudes con esta serie de prejuicios y de estereotipos. Y esto hace que las mujeres también interioricemos esos estereotipos. No solo es qué es lo que un hombre pueda pensar que una mujer debe hacer, pueda hacer o es capaz de hacer, sino que las mujeres, como interiorizamos esos estereotipos también. Y como lo que vemos es eso, y como somos tan pocas, además, nos creemos que lo que podemos, lo que debemos y lo que somos capaces de hacer es eso. Y eso es un problema muy importante que tenemos. Otro problema enorme es cómo evaluamos la ciencia. Porque como evaluamos la ciencia tiene que ver qué es lo que definimos como excelente. Y lo que definimos como excelente en el sistema científico español actual son tres cosas: el número de publicaciones, el impacto de la revista en la que publicamos y el número de citas. Y ahora, si os acordáis de las dimensiones, yo ponía: las mujeres se citan menos, las mujeres publican en revistas de menor impacto y además no aparecen como primeras autoras en publicaciones. Entonces, ¿qué? ¿Nos estáis evaluando en igual de condiciones? Si hay un sesgo en las métricas que utilizamos para evaluar, ¿cómo voy a estar yo en igualdad de condiciones de mis compañeros hombres? No ocurre, ¿vale? Y aquí tenemos un problema enorme. ¿En qué definimos como excelente y qué estamos numerando y valorando como talento? Y luego, otra causa enorme es el agujero negro de la maternidad. Yo empecé hablando de género y ciencia antes de ser madre, pero cuando he sido madre ya me he dado cuenta de la dimensión enorme del problema. O sea, hasta ahora no me había dado cuenta de lo que realmente hablaba cuando hablaba de maternidad y ciencia, ¿de acuerdo? Realmente es un agujero negro. Es un agujero negro porque estamos todos de acuerdo que la maternidad, el tener un hijo debería ser corresponsabilidad, y hacia eso es a lo que tiene que ir nuestra sociedad, pero no estamos todavía ahí. Y aunque hay excepciones, por supuesto, en nuestra sociedad los cuidados recaen todavía en mayor medida en las mujeres. Y además nos enfrentamos a todos los estereotipos que hablábamos antes, lo que debe y lo que se supone que deben hacer las mujeres con respecto al cuidado de los hijos. Este es un estudio de Estados Unidos, pues, que mostraba cómo impacta la maternidad en el abandono de las mujeres en ciencia. Y muestra que, pues bueno, aquí veis el mayor abandono de mujeres cuando son madres respecto a los progenitores padres. Y eso también ocurre en nuestro país. Este es un reportaje que salió en El País y me gustó mucho el comentario de Diana de la Iglesia, porque me ha pasado recientemente. Y aquí no quiero ir de víctima, esto no va a ir de víctimas, ¿de acuerdo? No es por ir de víctima, yo no me quejo. Simplemente es poner en evidencia algo que está pasando. Y os lo voy a contar. Y aquí lo dice Diana, es: la forma de evaluar y de acceder a la financiación no tiene en cuenta las bajas, tanto en la contratación como en los proyectos. Yo tengo 3 proyectos y estoy de baja de maternidad y de permiso de lactancia en esos 3 proyectos, y actualmente, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia no considera la maternidad como una causa para conceder una prórroga a ese proyecto. Solamente considera causas científicas. A mí eso me parece una discriminación. No sé vosotros, pero a mí me parece una discriminación. ¿Por qué? Porque la ciencia muestra que la maternidad tiene un impacto en la productividad de las mujeres.
Si la ciencia muestra que si hay un impacto en la productividad de las mujeres y no tienes en cuenta ese agujero negro en la productividad, estás poniendo a las mujeres en desigualdad. Y eso es de una lógica aplastante desde mi punto de vista. Este es un estudio que también es muy reciente, del 2021, en el que muestra medido cuál es el impacto de la paternidad, el tener hijos, en mujeres y hombres en diferentes áreas, ¿vale? En el caso de las ciencias, pues vemos que es de hasta un 12%. Y ahora me diréis, bueno, un 12% no es tanto. Y yo os pregunto, ¿cuál es la diferencia en las listas de Ramón y Cajal entre un candidato y otro? ¿Cuántas décimas hay de diferencia? ¿Cómo posiciona una mujer un 12% de diferencia en conseguir una Ramón y Cajal, por ejemplo, si no tenemos en cuenta estas desigualdades? Para que vayamos reflexionando, ¿vale? Este me lo voy a saltar. En el otro de las dimensiones del impacto de la maternidad en la ciencia, además de la productividad, es la discriminación. Se dan muchos casos y esta campaña de María de la Fuente, de Científica o Madre, pone en evidencia esa discriminación, en la que muchas mujeres científicas han visto truncada su carrera por ser madres, porque no hayan sido promocionadas o porque se las ha echado a la calle directamente. Eso pasa en nuestro país también. Y en este artículo y en esta campaña se ponen varios ejemplos. No sé cómo voy de tiempo. ¿Me quedan? 10 minutos. No lo vamos a ver. Bueno, lo buscáis. Vale el vídeo de Científica o Madre. Pues si no me quedan todavía las soluciones y no voy a llegar. Bien, entonces, ¿tiene solución el problema de género en ciencia? Sí, tiene solución. Y hay muchas propuestas sobre la mesa. Ahora requiere una reforma integral de nuestro sistema científico a diferentes niveles. Requiere acciones de arriba a abajo, es decir, acciones que vengan promovidas por nuestras instituciones científicas. En ese sentido tengo que decir que la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, y en concreto quiero mencionarlo porque lo creo así, que lidera Zulema Altamirano, está haciendo cosas muy interesantes y tienen una actitud muy buena para empezar a corregir estos problemas que hemos hablado anteriormente. La Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC también lleva muchos años trabajando en este tema y hace una labor muy importante también, que es la de poner en cifras estas problemáticas, como os he mostrado anteriormente. Y quiero lanzar una lanza o lanzar un agradecimiento a las comisiones de igualdad de los centros y de los institutos, que para mí realizan también una labor ingente en la lucha en favor de la igualdad. Porque es en los centros donde se dan esos problemas y donde te encuentras con enormes resistencias para hacer cosas que a muchos de nosotros nos parecerían absolutamente de lógico o aplastante, como pueda ser una sala de lactancia donde una madre pueda dar de mamar a su hijo o sacarse leche, o precisamente pues, ser la primera línea, ¿no?, de apoyo a los casos pues, de discriminación o de violencia o de acoso sexual que son ahí donde se producen. Y luego he puesto esto porque recientemente en uno de los cursos que organiza la Unidad de Mujer y Ciencia hay una cosa que tiene el Ejército, por ejemplo, que es el otro ámbito que tiene las tasas de acoso más altas, y es que tiene unidades de prevención de acoso específicas, donde hay gente que está formada en acoso y que son independientes y que actúan directamente, independientemente de los institutos, independientemente de la institución y de forma inmediata cuando se declara o cuando se comunica un caso de acoso. ¿Cuál es el problema de la actuación que tienen estas diferentes unidades especializadas en género? Formación, muchas de ellas
funcionan y las llevan gente que no tiene formación en género, tiene la vocación y tiene la motivación, pero no tiene formación. Y con ello digo, por ejemplo, muchas de las comisiones de igualdad en institutos y universidades. La autonomía, muchas tampoco la tienen. La participación, somos todavía muy pocos y muy pocas las que estamos embarcadas y embarcados en esta tarea. Y lo más importante, que liga con lo que siempre acabamos hablando, la dotación. Porque sin dotación no hay gente que trabaje para esto. Y si no hay gente que trabaje para esto, no vamos a conseguir nada. Bien, bueno, aquí solamente os quiero remitir a la unidad de Mujeres y Ciencia, que tiene vídeos formativos muy interesantes en todos los aspectos que he mencionado a lo largo de la charla y que os invito a que visitéis, a que difundáis y compartáis con vuestros laboratorios. Y luego hay una serie de acciones que se han empezado a gestar en los próximos años, que son asociaciones que van de abajo arriba. O sea, no vienen desde la institución, sino que vienen desde las propias investigadores que se asocian, se unen, forman comunidad y trabajan conjuntamente para solventar esos problemas, muchas veces de formas voluntarias sin ningún recurso. Y estos son algunos ejemplos. Una de ellas pues es la asociación de la que yo formo parte. ¿Cuáles son las diferentes líneas de actuación de estas comunidades? Pues proporcionan bases de datos de científicas. Conoceréis, por ejemplo, la de la MIT, la base de datos de científicas de aquí en España. Dan visibilidad no solo a esas científicas, sino también a los problemas y a las barreras a las que se enfrentan. Constituyen una red de recursos porque las investigadoras se comparten experiencias, comparten recursos y comparten formación. Son una plataforma de networking, que es muy importante para tener éxito en ciencia, tener un buen networking, que además nos diferencia mucho entre hombres y mujeres en ciencia, ese networking de apoyo. Son una plataforma para el mentorazgo, para recibir ese apoyo, esa sororidad que es tan importante para tener éxito. Y por último, el empoderamiento. El convencerte a ti misma de que tú puedes, que aunque seamos minoría, puedes llegar ahí arriba y puedes hacerlo tan bien como tus compañeros. Y que sí, que puedes conseguir una RC y que puedes conseguir todo lo que te propongas igual que cualquiera de tus compañeros, porque capacidades no nos faltan, ¿vale? Nos falta networking, nos falta formación y nos falta apoyo. Y eso es precisamente lo que estas comunidades están consiguiendo también. Quiero poner como ejemplo este programa de peer mentoring que va a tener lugar en septiembre, que hemos lanzado desde la sociedad, la CBM. Y como lema es un poco el que no puedes ser lo que no ves. Para poder sobrepasar esas barreras necesitamos ayuda y consejo, y que no estamos solas. Entonces, para mí esos tres lemas son los lemas de ese empoderamiento y de esa sororidad, y los de que estos programas de mentorazgo intentan llevar a cabo. Bien, esto me lo voy a saltar. El networking, por ejemplo, congresos en los que se potencie la participación de mujeres, y la formación también que llevan a cabo estas comunidades, como los cursos de formación que hemos llevado a cabo nosotros este último año. En cuanto a las soluciones más dirigidas o más relacionadas con la maternidad, he seleccionado este artículo porque me pareció muy interesante, porque pone, pues eso, hicieron una encuesta en la que preguntaban cuáles son para padres y madres los aspectos en los que las instituciones deberían trabajar más intensamente para que la maternidad no suponga un agujero negro, ni para las madres ni para los padres. Y pues cambiar la evolución de currículums, lo que hablábamos anteriormente, y luego pues todas las medidas que vayan en tendencia a promover la conciliación, la flexibilización de las horas de trabajo, las bajas de maternidad y paternidad,
y la falta de cuidado de menores en los centros de trabajo, o que haya recursos de guardería más accesibles, porque aquí en Madrid, en el CSIC, hay una guardería para todo Madrid, del CSIC, pero en otros centros ni siquiera tenemos una, ¿de acuerdo? Y si bien es cierto que cuando eres científica titular o catedrática o profesora de investigación tienes recursos para pagarte una buena guardería, cuando eres predoc o cuando eres postdoc no los tienes, o no tienes la flexibilidad horaria, depende de qué jefe tengas, para tener tus hijos, ¿vale? Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro también, que mi experiencia no es la experiencia de todo el colectivo en ciencia. Por eso, que tú no hayas tenido problemas de acoso, que tú no tengas problemas económicos para llevar a tu hijo a la guardería, o que no tengas problemas de flexibilizar tu trabajo, no significa que mucha gente en ciencia no los tenga, que es lo que nos enseñan las cifras, ¿de acuerdo? Y ya con esto voy a ir acabando. Me quedan 2 diapositivas. Una cosa muy interesante que se está promoviendo en muchas funding agencies es una nueva forma de escribir un CV, y que no se base tanto en los méritos y en los números de publicaciones, de citas, de patentes, sino en cuál ha sido tu contribución a la ciencia, al proceso científico. Cómo se enmarca esa contribución en tu campo, porque es novedosa y porque es de impacto. Y qué ideas, cómo de valiosas son tus ideas para ese avance científico y cómo están en la frontera del conocimiento. Y ahí las mujeres sí que tenemos mucho que ganar, respecto a si se nos valora solamente en términos de números, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una vía que creo que ya están poniendo en práctica muchas agencias, por ejemplo, la RC, aunque no todo es proyecto, pero sí ponen mucha importancia en el proyecto. Podemos actuar desde nuestros laboratorios, y aquí os remito pues a este artículo que escribí para The Conversation, si queréis echarle un ojo. Quiero terminar con 2 mensajes. El primero, que no hay que fijar a las mujeres, sino que hay que fijar el sistema. El problema no es que las mujeres tengan síndrome del impostor. El problema no es que las mujeres sean menos productivas o que no quieran ser líderes de investigación. El problema es, primero, que el sistema les hace creer que no pueden, y segundo, que les pone barreras para que no lo sean. Entonces, lo que hay que fijar es el sistema, no a ellas. Eso es el primer mensaje. Y el segundo mensaje es que no se trata de luchar hombres contra mujeres, no se trata de que las mujeres vengamos a quitarle recursos a los hombres. No, se trata de luchar juntos por los mismos derechos para todos, y luchando por flexibilidad horaria, luchando por conciliación y luchando por más recursos, estamos luchando para una mejor ciencia para todos y para mayor diversidad en nuestro sistema científico. Y con eso ya acabo la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Abrimos turno de... Si tenéis los alumnos, a ver si no yo... Bueno, es que eso como ya sabéis que la parte de mujer y ciencia es algo que en lo que, bueno, desde ASEICA estamos muy implicados, tenemos muchas acciones y no puedo estar más de acuerdo, y me alegro muchísimo. La diapositiva es que le he hecho una foto porque luego la sacaré en Twitter, el Stop Fixing Women. Es que lo oímos tantas veces, y entonces sí que estoy también muy de acuerdo en qué podemos hacer. Y nosotros, nuestro lema en ASEICA Mujeres, pásate la acción, yo puedo, tú puedes, ¿no? Entonces, hay un punto que sí que me gustaría también recalcar para vosotros. Nosotros tenemos pocas chicas aquí de estudiantes, pero está claro, están las cifras ahí. Hay muchas menos mujeres que consiguen proyectos, que los proyectos suelen ser menores, tenemos menos premios, los premios son de menos cuantía, pero hay que pensar una cosa también, es que también somos menos. Y entonces, el ERC ha hecho, pues, por ejemplo, todas las estadísticas, el Advanced Grant. Bueno, cuando yo lo conseguí, pues teníamos un 19% solo de mujeres, pero es que solo había un 19% de solicitudes. Entonces, tenemos que hacer una campaña muy activa, no solo es de mentorización y de apoyo, de sponsorización. Y yo hablo mucho de sponsorización como concepto de, vale, pues vamos a promocionar activamente a las mujeres, no solo apoyar, leerte el currículum, pero es algo de decir, bueno, promociónalas, llévalas y que la gente se presente. Hay unas críticas siempre... ¿no?
En cuanto a que hay pocas mujeres que se presentan a premios y se las presenta poco. Y esto, bueno, pues ya a los puestos de alto rendimiento. Entonces, yo quiero decir que hay que, digamos, ser muy activos a todos los niveles. Luego, en otras cosas, hablábamos hoy en la comida, por ejemplo, en aspectos de liderazgo. Tenemos que trabajar mucho también en aspectos y mostrar distintas capacidades de liderazgo y distintas formas de porque no es solo ese tipo de mujer agresiva a lo mejor que uno podía ver en el pasado. ¿No? Entonces, las campañas de visibilización, que has hablado poquito, Matilda es una y es muy importante, mujeres del pasado, pero las mujeres de ahora yo creo que también son muy importantes. Entonces, quería que nos contases un poquito más de, bueno, para darte así, sobre la mentorización. ¿Cómo estáis viendo vosotros los programas? ¿Son peer mentoring, su 1 a 1? ¿Tenéis grupos de mentoring? Nosotros en Aseica tenemos los dos. Pero me gustaría ver un poquito también cómo lleváis este movimiento también para impulsar a más mujeres. Desde las SBM y desde otras acciones que hacéis tú de malaria. Sí, Marisol, muchísimas gracias por los comentarios, porque además son súper pertinentes. En el caso de la sponsorización, es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Además, tengo un ejemplo gráfico para que lo veáis. Yo hace 2 años que estoy en un grupo de peer mentoring de mujeres pues, o junior PIs o un poco más establecidas. Y en estos 2 años o 3 años que llevamos, nos hemos presentado a RC todas las del grupo del mentoring. ¿Por qué? Por el apoyo, por la energía, por si yo puedo, tú puedes, porque ¿qué necesitas? Yo te ayudo, yo te lo reviso, te doy ideas. No es tan difícil. Y había gente y había chicas que estaban muy, muy abajo, que estaban en el punto de que sus centros las iban a echar a la calle. O sea, me acuerdo, es que de decir, y ha conseguido una RC. Esta chica ha conseguido una RC. Y no es que tengamos, el mérito lo tiene ella exclusivamente, pero lo que quiero poner de relevancia es el poder que tiene esa sponsorización y esa motivación y tener ese grupo de networking para llegar a esas esferas, ¿no? Luego, respecto a los programas de peer mentoring de liderazgo, también me encanta el comentario porque es totalmente cierto. O sea, en parte, cuando decimos es que a las mujeres no nos gusta ser líderes. El modelo líder en ciencia, perdonad que os diga, pero es un poco mierda. Y me discuto con quien quiera sobre él, porque es un modelo muy jerárquico, muy autoritario y además muy male dominating, macho alfa heterosexual. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Bueno, pues eso elimina y discrimina a todas las personas en ciencia que no son como ese macho alfa heterosexual. Y eso no solamente es mujeres, eso es cualquier hombre que no cumpla con ese estereotipo también, ¿de acuerdo? Entonces ahí perdemos todos. Y ya no me enrollo más, respecto a los programas de peer mentoring, bueno, de mentorazgo, tanto en mujeres en malaria, hemos participado en 3, en mujeres en malaria, en el de la MIT, que ha lanzado también uno, y en el de la SBBM. En el de mujeres en malaria hemos hecho peer mentoring, hemos hecho formación de cómo se inicia, en qué consiste un peer mentoring. Para los que no lo sepáis, un peer mentoring es un grupo de mentorazgo en el que las personas que participan están más o menos en el mismo nivel de la carrera científica. De manera que es más un grupo en el que se comparten experiencias, se hace active listening, se intentan, dar diferentes perspectivas para que esa persona por sí misma, no se le dan soluciones, pero por sí misma encuentre las soluciones que le vayan mejor a ella. Y luego, en los otros sí que es un mentorazgo más tradicional. Y este de la SBM es un peer mentoring también. Buenas, Elena. Muchas gracias, como siempre. Hola, Rafa. Y bueno, sí que te quería preguntar, porque me ha parecido significativo que solamente el 1,9% de las personas que habían sufrido acoso y lo habían declarado. En plan, que habían llegado a término, supongo, a denunciar.
frente al 10 o el 13% de las personas que habrían sufrido. Entonces, claro, me pregunto por los motivos por los cuales no han podido causarlo, si ha sido a lo mejor por el temor a la represalia, el miedo al rechazo, el desconocimiento a lo mejor de los sistemas, y pues cuáles podrían ser las soluciones, y también pues si pudieras a lo mejor aclarar pues sería este sistema de denuncia o de ponerlo de manifiesto por si a alguien le pudiera pasar, pues que tenga el conocimiento. Gracias. Sí, es muy buena pregunta también. No me ha dado tiempo a profundizar en ella, pero aprovecho la pregunta. El problema que se asocia a esta baja tasa de denuncia es, hasta ahora no existían los mecanismos. El tema de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo es muy nuevo en muchas instituciones, y hace unos años pues, se ha empezado ya a generalizar. Además, hasta ahora eran protocolos que iban más dirigidos como a atajar, o sea, como a posteriori, es decir, ocurre el caso y se aplica un protocolo, ¿vale? Ahora los protocolos van más dirigidos a prevenir, que lo que hablaba antes, a prevenir ese caldo de cultivo que promueve esas situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. El por qué se sigue denunciando tan poco, en el caso del CSIC, que es el que más yo conozco, por ejemplo, hay dos problemas principales. Uno es que no existen, a mi modo de ver, sistemas efectivos que aíslen y que protejan a la víctima, porque en muchos casos lo que se hace es mover a las dos personas de un laboratorio a otro. Y segundo, se tarda mucho tiempo en tomar medidas, de manera que entre que esa persona denuncia, que puede haberse corrido la voz, que el acosador puede haberse enterado y esa persona se actúa y se aísla, puede pasar tiempo, eso da mucho miedo. Y tercero, que hay una desinformación muy grande de no saber qué va a pasar. Es decir, la víctima, hasta ahora, en muchos casos la víctima se ha sentido culpable. Es decir, me han acosado porque algo he hecho. Y en los protocolos a esta actuación, digamos, cuando te aíslan a ti en lugar del acosador, o cuando te dicen, bueno, explícame cuál era la situación en la que se ha dado ese acoso, a ver si entiendo por qué te ha acosado. No, perdón, es que me ha acosado, me da igual si llevaba la falda más corta o más larga, o estaba sentada cruzando las piernas o no. Esa persona ha cometido un delito. Entonces, en ese tipo de cómo abordamos un caso de ese tipo, cómo empatizamos con la víctima y cómo de rápido actuamos, creo, en mi opinión, hay una razón muy importante. Y luego que las personas que están hoy en día responsables de atajar ese problema en nuestra institución no son personas especializadas y formadas de la mejor manera en tratamiento de esos casos. Yo soy la suplente de Marta Sorribes en la Comisión Delegada de Igualdad, una comisión delegada de igualdad que no he visto en la diapositiva de unidades. He puesto CDI, pero no la acabo de mencionar. No es lo mismo, la Comisión de Mujeres y Ciencia es una comisión asesora. La unidad delegada de igualdad es el órgano donde se deciden todas las medidas de género y está compuesta de manera paritaria por la parte social, que somos los sindicatos, y por la parte institucional, que es el CSIC, y dentro de la parte social también está la Comisión de Mujeres y Ciencia. Yo he formado parte de la Comisión de Igualdad y he sido la representante de comisiones en la comisión en el Comité frente al acoso sexual. He formado parte de la negociación del protocolo del CSIC, que debo decir que es de los mejores que hay dentro de la Administración General del Estado. Acabamos de terminar la negociación del protocolo de acoso sexual que engloba a toda la Administración General del Estado y es 1000 veces peor que el que tenemos en el CSIC, que ya nos colea por muchos lados. El problema que tú comentabas es la formación que podemos llegar a tener, no podemos llegar a tener. Sí que te digo que todos los miembros de la Comisión Delegada de Igualdad y de las que formamos parte como suplentes o como principales del Comité frente al acoso sexual nos han formado
nos han dado cursos de formación específicos en acoso pero sexual. Es que no es lo mismo. No es lo mismo, no, por eso te digo yo por ejemplo, no me considero que esté formada No, en yo ello. tampoco. Yo te digo que nos han dado cursos, pero que esos cursos no es lo suficiente para considerarnos formados en la toma de decisiones. Una persona formada, cuando me refiero, es un psicólogo. Eso es. Luego, nuestro protocolo de acoso sexual sí que lleva asociado una asesoría confidencial externa, que eso es lo más esencial que solicitamos cuando se realizó el protocolo, y era para que, porque en estos casos los trapos no se pueden lavar dentro de casa. No puede ser que te pongan de asesoría confidencial para ver qué es lo que ha pesado al director de tu centro, al director del centro de al lado, al delegado institucional de tu comunidad. Tiene que ser una persona que venga de fuera, tiene que ser una persona de fuera con formación específica en igualdad, con formación específica. Y eso nosotros lo tenemos en nuestro protocolo. Pero es muy reciente, ¿eh? Es del protocolo de hace 3-4 años. Bueno, te estoy hablando de más 3-4 años, sí, 3-4 años. Antes de pandemia, un año y medio antes de pandemia. Y eso nosotros lo tenemos, pero la mayoría de las instituciones no lo tienen. ¿Cuál es el problema de que vaya tan lento? Pues justamente eso. Tienes que buscar a una persona de fuera. Nosotros tenemos un listado que ya se han comprometido a colaborar con el CSIC cuando se da un caso de activación y lleva su tiempo. El problema viene después. El problema viene que cuando ya se declara por parte de la asesoría confidencial, te hace un informe que eleva a la comisión al Comité frente al acoso, que dice que ha habido un caso de acoso laboral o un caso por razón de sexo. El comité se lee el informe y decide si llevarlo a trámite o no llevarlo a trámite. Claramente nosotros en el comité, en el CSIC, nunca vamos en contra de lo que dice una asesoría confidencial externa, que además tiene formación específica. Por lo menos en comisiones obreras no lo ha hecho nunca. ¿Vale? Pero digo que nadie dentro del comité lo ha decidido. El problema viene después, que es con el trámite sancionador. El trámite sancionador dentro de la Administración General del Estado es de finales de los 70. Finales de los 70 el acoso laboral y por razón de sexo es que ni se pensaba. Entonces, el régimen sancionador te dice que el acoso sexual por razón de sexo es un caso grave. Un caso grave solamente puede ir por la vía penal. Si va por la vía penal, se paraliza el trámite administrativo, con lo cual no puedes tomar medidas como institución. No puedes tomar medidas como institución más allá de a este le pongo en un sitio, a este le pongo en el otro. Pero es que además la medida sancionadora de la institución, si la persona acosada decide no ir por lo penal, también se paraliza. O se queda en una, como no puede aplicar una falta grave por la vía administrativa, se queda en una falta leve. Es decir, tienes una sanción leve en un caso de acoso sexual porque la normativa específica sancionadora de la Administración General del Estado te dice que solamente puedes sancionar de esa manera. Ese es el principal problema que tenemos en los casos de acoso sexual y por razón de sexo. Nuestra discusión hace 15 días con la Directora General de Función Pública para el protocolo de acoso sexual de toda la Administración General del Estado, que también modificaría el que tenemos en el CSIC, han sido dos premisas. Ellos quieren meter la asesoría confidencial a la inspección de servicios, es decir, los trapos se siguen lavando en casa. Nada de una asesoría confidencial externa. No. De dentro, y además de dentro de tu organismo. Es decir, si es del Ministerio de Ciencia, tiene que ser del Ministerio de Ciencia. No puede ser la inspección de servicios del Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, que dice, bueno, por lo menos cambio de departamento ministerial. No. Dicen que tiene que ser de dentro. Y la otra premisa que hemos puesto es que, aparte de que eso se tiene que quitar, de que tiene que haber primero un cambio en la normativa sancionadora, que es de finales de los 70, antes de que hablemos de realmente un protocolo eficaz contra el acoso sexual. Si no, nosotros por lo menos no lo podremos avalar. Porque es que no valen. Es que lo hemos en el CSIC lo hemos demostrado. No valen. Sí. No, vamos, totalmente de acuerdo. De todas formas, no he dicho que sea malo, ¿eh? Simplemente son otros aspectos. De hecho, es más de implementación. Es más de implementación, no de protocolo en sí. Sí.
Bueno, muchas gracias, Elena, también por sistematizar. Este es un problema que existe y no es un problema del siglo pasado, es un problema actual y más allá de los temas de acoso por razón de sexo, acoso sexual, que recuerdo que son delito y por tanto delito está en el Código Penal y por lo tanto son denunciables y tienen que ser perseguibles y condenables, etcétera. O sea, no nos olvidemos, estamos hablando, esto no es un tema de mala conducta, esto es un delito que va a estar juzgado y tiene sus penas consiguientes, etcétera. Pues os quería poner dos ejemplos de que esto está más cerca de lo que nosotros pensamos. Este año hemos hecho 30 años en el CNB. Les voy a poner un ejemplo propio, para decir que no me voy a ir a otro, me voy a ir a mi centro. Queríamos hacer un acto, y lo hicimos, y le pedimos a cada uno de los 6 departamentos que escogieran un investigador o investigadora que hubiera pasado por su departamento en esos 30 años y que ellos pensaran que representara pues, las virtudes de ese departamento. Nos presentaron 6 investigadores, hombres. Entonces, esto lo paramos en dirección. Pero fijaros que esto sigue estando ahí. Lo tenemos en un problema y finalmente conseguimos que con un poco más de esfuerzo, y realmente las personas que finalmente invitamos fueron excelentes. O sea, la excelencia está en todos los lados. O sea, simplemente hay que esforzarse y hay que buscarse. Lo más fácil es acordarse del último nombre que has oído y por lo que ha explicado Elena y por la historia, tenderá a ser un hombre que ha hablado y este es el nombre que se te ha quedado en la memoria y es el que vas a poner en primer lugar, ¿no? Con lo cual hay que hacerse un esfuerzo, hay que arremangarse y esto nos pasa, ¿no? Segundo ejemplo, que también es relativamente reciente. Un profesor de genética de la Universidad de California en Irvine fue acusado fue investigado por acoso sexual por varias investigadoras de su comunidad, se estudió, se declaró culpable, fue apartado de la comunidad científica, se le quitó su nombre a varios edificios. Esta persona es español y esta persona es abiertamente condenable, es deleznable todo esto, ¿no? Pues hubo diferentes cartas en favor de este investigador, como diciendo, por favor, como lo que decía Elena, ¿no? Pero si en definitiva lo que estaba haciendo era ser amable, lo que quería era que tampoco es para tanto, ¿no? Pues bueno, a mí se me ocurrió criticar a estas personas que criticaban esto porque considero inaceptable. A mí lo de el respeto a ese espacio personal para mí es importantísimo, ¿no? Para todos creo que tiene que ser, ¿no? Pues, ¿queréis creer? A mí me cayó lo que no está escrito. A mí me cayó de colegas de este país y colegas muy reputados, que no voy a decir, pero me cayó lo que no está escrito, como diciendo, ¿a dónde vas tú? O sea, como diciendo, este es de los nuestros, este es intocable. Pues no, señor. No, señor. Si un tipo ha hecho una serie de acciones absolutamente injustificables e indefendibles, pues tendrá que correr con las consecuencias de esto. Y me da igual lo prestigioso que ha sido su ciencia. No se ha comportado como una persona adecuada en nuestra comunidad, ¿no? Con lo cual, fijaros que esto es muy reciente. Esto no es del año pasado, esto no es de Marie Curie. Esto está ocurriendo ahora. Con lo cual, yo creo que lo que nos dice Elena y nos tiene que comprometer es trabajo de todos, ¿no? No es que ya hay una comisión de igualdad, ya se ocupará de estos temas, no. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a tener que organizar un curso, como ha hecho Jesús, o vamos a tener que organizar un congreso, un simposio, o cualquier otra actividad pública, y es ahí donde podemos poner en práctica todo lo que está contando Elena. Gracias, Luis. Disculpadme que me he perdido un poco el debate, que he salido para una llamada urgente. Y quería hablar un poco del tema del acoso también. Yo lo que creo es, a lo mejor se ha comentado mientras he estado fuera, ¿no? El acoso me parece una auténtica vergüenza y creo que
se debería reforzar mucho la difusión de los canales que hay para denunciarlo. Que yo creo que hay mucha gente que no se atreve a denunciar acoso porque todavía tiene dudas del tema de la privacidad, porque todavía tiene dudas de que se vaya a llegar a un sitio donde se trate con privacidad el caso, y por eso hay muchas mujeres que yo creo que no denuncian, ¿no? Y es simplemente eso, que habría que un poco reforzar en las instituciones la información de cómo se denuncia, ¿sabes? Porque existen canales éticos ya en todos los sitios. Yo creo que ya las unidades de igualdad han creado canales éticos, Bueno, vale, pero han creado canales... Esto es importante porque hay mucha gente en nuestra institución que acudiría para esto. Cuando esto tiene unos canales específicos que dependen de recursos humanos. Sí, Luis, perdón, me he expresado mal. Lo digo porque la ética, las buenas prácticas son otro tema. Pero esos canales son poco conocidos. Yo creo que hay que reforzar la publicidad de cómo se hace. Creo que, no sé si lo promueve, me corriges, Elisa, si está impulsada desde CSIC, creo que de la Unidad de Mujer y Ciencia, de traer a los centros policía para explicar el proceso de denuncia, o sea, digamos que se vea sobre el terreno cuáles son de lo que estamos hablando y cuáles son las consecuencias de determinados comportamientos. También te digo, hay puntualismo, que desde la Comisión Delegada de Igualdad nos ha costado 2 años que el propio CSIC haga un tríptico del protocolo de acoso sexual y protocolo sexual. 2 años en cada una de las reuniones de la Comisión Delegada de Igualdad exigiendo ese tríptico, No hay personal, que no hay personal, que no hay nadie tampoco para que trabaje para la igualdad. Pero es que hay que, como tú has dicho, hay que dotar de esas unidades. Hay que dotar de esas unidades para que tengamos personal. Porque nos han hecho trípticos de otras muchas cosas. Entonces son 2 años para llevarlo a los centros, para darlo en el manual de bienvenida a todas las personas que van a trabajar en el centro. Muchos años. Cada vez que apruebas un protocolo, tienes que dar difusión de ese protocolo. Y tienes que contar más con las comisiones de igualdad de los sitios, porque nosotros lo estamos haciendo. O sea, si lo hiciésemos de forma coordinada, yo creo que sería mucho más fácil, porque es que... Bueno, yo quería hacer una reflexión. Buenos días, yo he llegado ya a empezar también la presentación, pero es verdad que normalmente nos centramos en acoso sexual cuando hay muchos tipos de acoso y no solo tampoco femenino. Yo vengo de la Universidad de Lund, en Escandinavia, muchos años, donde había acoso también a hombres, y es algo que no nos podemos olvidar, entre homosexuales, profesores homosexuales que acosaban a chicos jóvenes y mujeres. O sea, quiero decir que esto hay que generalizarlo. Y luego hay uno muy importante, que es el acoso laboral, que no hablamos, prácticamente todos nos centramos en las diferencias de acoso sexual, cuando la mayor parte de muchos de nosotros, mujeres y hombres, sufrimos acoso laboral. Luego, como recapacitación y como para perfilar, había una figura allí, que efectivamente es lo que decíais, que es absolutamente externa, porque evidentemente no puede estar fuera de comités de ética, como decía Lluís, que es el ombudsman, que existe esta figura en muchísimas universidades fuera de España, y ellos son los encargados de hacer estas evaluaciones, porque evidentemente si tienes al señor, como comentabais, o señora, o lo que sea, que evidentemente está ejerciendo acoso y le tienes evaluando, y nos ha pasado en distintos niveles, acosos de otro tipo, donde la persona que es el acosador o acosadora está metida ahí evaluando. Entonces no tiene ningún sentido. Yo creo que sí que deberíamos desarrollar estas figuras externas que ya existen. Vamos, existe aquí en Estados Unidos, aquí quiero decir, en Suecia, en Estados Unidos y en otros países. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, del acoso laboral no he hablado porque estamos hablando de acoso sexual y por razón de sexo. Por eso lo he querido definir muy bien qué es acoso sexual y qué es acoso por razón de sexo. Acoso laboral no pertenecía a esta charla, es otra cosa diferente, con otras causas y otras dimensiones diferentes. Y luego, respecto a lo que comentabas, que tenemos que generalizar, no creo que no tenemos que generalizar, estamos hablando de cifras. ¿Qué cifra de hombres sufren acoso sexual? ¿Y qué cifra de mujeres sufren acoso sexual?
Sí, claro, sucede, pero la mayoría, estamos hablando de un 98% de los casos, son mujeres las que sufren acoso sexual. Claro, sí. Cuando yo digo que es un problema de mujeres, no quiere decir que no se deba atender. Lo que quiero decir es que cuando se analizan cuáles son las causas y cuáles son las dimensiones de ese problema, sí que lo que motiva es, hay que analizarlo desde esa perspectiva de género. Es a lo que me refiero. Es que no puntualizo porque es muy importante tener claro ese discurso precisamente para el tema de las resistencias, porque es un tipo de argumentario que a veces se utiliza con el tema de la violencia familiar, ¿no? Sí. Que habéis oído. No es violencia de género, es violencia familiar, porque en algunos casos también pegan a los hombres. Bueno, en algunos casos sí. Un caso de 1 millón. Entonces es importante, sobre todo para los estudiantes, que lo interioricéis eso, porque hablemos de cifras. Por eso es tan importante las cifras. Es tan importante, porque frente a esas resistencias y frente a esos argumentarios que es importante poner, estoy hablando de esto porque estas son las cifras que lo muestran, ¿no? Dejarme recordar un dato más que creí que ibas a sacar en algún momento, porque ese dato para mí, como investigador hombre, ha sido muy relevante de la magnitud del problema. Quiero decir que a lo mejor no soy tan consciente como lo sois vosotras. Cuando se ha evaluado la productividad científica de los investigadores durante el confinamiento, en el tiempo de pandemia, los datos son espectaculares, porque la productividad de las mujeres científicas decayó de forma muy significativa y la de los hombres aumentó. Lo cual dice hasta qué punto cualquier situación, cualquier problema, al final donde está el eslabón más débil de la cadena y donde está la gente que pone más de su tiempo, de sus recursos, son las mujeres. Y eso desde luego es para pensarlo, ¿no? Quiero decir, un entorno que uno considera que es normal. Y de eso con eso no quiere decir que todas las familias sean así. Eso es un dato general, pero... simplemente refleja una realidad con la que en ciencia tenemos que vivir con esa realidad. Y entonces se tienen que poner las medidas para que no se discrimine a las mujeres porque existe esa realidad. Y la sociedad tendrá que cambiar y no es culpa nuestra, no es ni culpa de las mujeres ni culpa de los hombres, pero es lo que hay. Bueno, pues si os parece cerramos aquí esta sesión de la mañana. De nuevo muchas gracias, Elena.